¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos. Hoy vamos a estar con un rostro conocido de esta casa, la persona que cada día nos pone al corriente del tiempo que vamos a vivir en el resto de la jornada. Es Victoria Palma, la jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria. Victoria, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Hay que decir que el espacio de meteorología se ha convertido en los espacios más vistos de la televisión. No solo aquí en Televisión Canaria, sino con el paso de los años se ha convertido en uno de los espacios más seguidos por la audiencia. Sí, los espacios de la información meteorológica en televisión suelen tener muy buenas audiencias y además cuando hay pues situaciones interesantes, cuando tenemos mal tiempo entre comillas, pues suelen llevarse las mejores audiencias del día y eso que son espacios normalmente muy cortitos. ¿Crees que nos hemos vuelto un poco meteorólogos, toda la población en general, y tal vez la información del tiempo se ha vuelto un tanto más didáctica? Yo creo que sí, a medida que se ha vuelto más didáctica es verdad que bueno, nos podemos encontrar con muchos más aficionados a la meteorología que te pueden hacer en algunos casos una predicción muy correcta y en otros, bueno, yo creo que a veces fallan algunos datos, como ves que, por ejemplo, los foros de meteorología que te dicen, no, está lloviendo muy fuerte, de forma torrencial, y tú realmente miras porque estás en la misma zona y bueno, dices, bueno, está lloviendo, a lo mejor está lloviendo de forma débil o moderada, fallan algunos conceptos, pero yo creo que sí, pero todos somos un poquito entrenadores de fútbol, somos meteorólogos y yo creo que el verano pasado también nos convertimos un poco en hasta directores de extinción de incendios, así que es un poco lo que toca y el tiempo arrastra muchos aficionados y además que es algo que necesitamos conocer para nuestra vida diaria. Además, tal vez también nos facilitan un poco más las cosas a la hora de mostrarnos los mapas del tiempo. Antes a lo mejor, me acuerdo en los tiempos de la televisión en blanco y negro, cuando nos mostraban ese mapa de isobaras que tal vez no comprendíamos muy bien, nos marcaban el anticiclón de las Azores, pero eso con el paso de los años ha ido cambiando y la gente también se ha vuelto un poco más, bueno, o tal vez la televisión se ha vuelto más cercana de cara al espectador, ¿no?, que está viendo ese tipo de información. Yo creo que seguimos utilizando muchos términos técnicos y lo que se ha ido haciendo en los últimos años intentando educar y explicar qué son esos términos para, bueno, un poco acercar más la meteorología al conocimiento general y de todas formas, si miras cualquier libro, tanto de primaria como de secundaria, pues siempre te encuentras en la parte de naturaleza unas pequeñas nociones del tiempo que a veces cuando pasan los años las recuerdas pues con cierto cariño porque son los inicios y de ahí parten los inicios de algunos meteorólogos importantes que tiene este país. ¿Y por qué crees que la meteorología tiene tanta atención, capta tanto la atención de la gente? Porque sin embargo sabemos que el tráfico es algo que repercute diariamente en la vida cotidiana de todos los españoles, pero sin embargo no tenemos continuamente una información sobre el tráfico y sin embargo nos afecta demasiado. Y el tiempo sin embargo sí ocupa todos los días un espacio estricto dentro de la información diaria. Es importante para la agricultura y es importante para nuestro día a día. A lo mejor hoy es la predicción del tiempo antes de salir de casa y sabes si coges una chaqueta o no, o si coges un paraguas o no, o si tienes que salir antes porque va a llover y ya sabemos que eso tiene en las islas pues consecuencias en el tráfico, sobre todo en las grandes capitales. Yo creo que es importante y después llega el viernes y lo que te interesa saber es si esos planes que tienes para el fin de semana, pues el tiempo no te va a impedir hacerlos, irte de chuletada, ir a la playa, a ver qué tal está el tiempo para que no se te estropeen los planes. Es interesante. Bueno, el caso es que en los últimos días hemos sufrido un episodio de borrascas a principios de esta semana, de las primeras semanas del mes de noviembre, Vicky, episodios casi continuos de lluvia después de un año y medio de sequía. ¿Esto tiene algún tipo de explicación? ¿Es normal en esta época del año? Sí, es normal. Noviembre suele ser el mes con mayor inestabilidad y en la que pues nos suelen llegar sistemas más con cierto carácter tropical, con aire tropical a las islas y bueno, hay años en que tenemos una borrasca como la que tuvimos a principios de mes, que está con nosotros casi 9 días y además dejándonos gran cantidad de agua, también desgraciadamente pues un temporal de viento que se hace más daño que la lluvia y bueno, y después tenemos años en que no nos llega ningún tipo de perturbación. El 2011 fue un año relativamente tranquilo desde el punto de vista meteorológico, también lo había sido el 2012, al menos hasta mayo. Entre mayo y octubre lo que hemos tenido son numerosas olas de calor que también son repetitivas de nuestro clima, aunque no nos acordamos, y llegó noviembre, llegó la borrasca,
dejó mucha agua, bajaron las temperaturas y bueno, a partir de ahí hemos estado con un tiempo pues ya característico del otoño, temperaturas más suaves, lluvias no muy importantes en cantidad, pero sí durante muchos días, que bueno, que también se agradece sobre todo el campo, que llevamos casi 2 años sin lluvias destacables, sin cantidades importantes en el campo, y la sequía ya era generalizada. ¿Y se puede decir que ha llovido prácticamente más en una semana que todo lo que llovió el año pasado? ¿O no es para tanto? Con la borrasca durante 9 días en muchas zonas del archipiélago cayó tanta o más agua que la que había caído pues en unos 12, 16 meses aproximadamente. Si hay zonas donde no había llovido nada y lo ha llovido todo junto, y hay otras donde suele llover bastante a lo largo del año, bastante entre comillas, arrastraban una sequía importante, pero sí que es cierto que en 9 días hay zonas donde han caído más de 400, 500 litros por metro cuadrado. Esas son cantidades importantes que hacían falta en todo el archipiélago. Las lluvias del sur son las que llenan la mayor parte de las presas, por ejemplo en islas como Gran Canaria o La Gomera, y hace falta que llueva del sur, y precisamente los episodios del sur son los menos frecuentes en las islas, pero los que más agua dejan. Desde el 2010 no teníamos un episodio pues con entrada de lluvia del suroeste destacable, importante. Estamos hablando de que fueron lluvias regulares, lluvias que en algún momento puede haber producido algún que otro problema, pero sin embargo esos problemas no tienen mucho que ver con la cantidad de agua que cae, Victoria, sino tal vez por cómo están las infraestructuras, ¿no? Y mucha gente a lo mejor exagera a la hora de decir los destrozos que causa, pero no mucho tiene que ver con el agua que cae, sino más bien cómo se encuentra el estado de lo que nos rodea, ¿no? Este año hemos tenido 2 situaciones. Hacía mucho tiempo que no llovía, los terrenos están muy secos y no son capaces de absorber pues toda el agua que ha caído de una vez, con lo que normalmente siempre hay pequeños desprendimientos, pequeños deslizamientos de terreno. Se temía mucho de que esto ocurriera, por ejemplo, en las zonas donde ha habido incendios a lo largo del año, porque no hay vegetación que sostenga el terreno, pero sí que es cierto que cada vez con menos agua, pues sobre todo en grandes ciudades, que llueva, pues genera bastantes problemas. 30 litros por metro cuadrado en 1 hora o 2 horas en un sitio como Las Palmas de Gran Canaria genera muchos problemas. 40 litros, un poquito más en Santa Cruz de Tenerife genera los mismos. Y bueno, hay que pensar que en las islas hay situaciones en las que en un solo día pueden caer más de 200 litros por metro cuadrado, 150 de media en el norte de Tenerife, las lluvias que hubo en la jornada del día 7, pero son situaciones que con cierta frecuencia, no todos los años, sí que se repiten en las islas y que son una característica de nuestro clima, aunque no nos acordemos de un año para otro. Y nos tendremos que acostumbrar en Canarias también a largos episodios de sequía, otros episodios de lluvias copiosas. ¿Esto también ya tiene mucho que ver con el cambio climático? Yo no sabría decirte si tienen que ver con el cambio climático. Está claro que hay síntomas de que el clima está cambiando también en el archipiélago, pero en el archipiélago nuestro clima es recurrente, son recurrentes las sequías y son recurrentes los episodios de lluvias torrenciales. La lluvia en las islas es irregular, no llueve todos los años lo mismo ni en todos los sitios del mismo modo, y tiene un carácter climatológico de torrencialidad, es decir, que cae mucha agua en poco tiempo. Después hay periodos en los que casi no vemos lluvia. Nos gustan más las lluvias serenas que llegan de norte, que sabemos que suelen ser pues como mucho moderadas, algún aguacero un poco más fuerte, pero esas lluvias normalmente se quedan solo en el norte y no llegan al sur de las islas. Y las que traen ciertos caracteres de torrencialidad sí que entran por el sur, esas todas nos llegan desde el sur, y esas ya lo dije antes, son las que nos llenan realmente de las presas y las que dejan grandes cantidades de lluvia en el sur de las islas, que también hace falta. Hablas de la peculiaridad de nuestro clima, estamos hablando también de vientos alisios. En este sentido, el cambio climático del que tanto se habla también ha modificado la dinámica de los vientos que nos afectan a Canarias. Los modelos de predicción de cambio climático dicen que sí, que realmente vamos a seguir, que el anticiclón de las Azores se reforzaría y que vamos a seguir bajo la influencia de esos vientos alisios, solo que ya no tendrían la componente marítima que habitualmente tienen, la que estamos acostumbrados, la presencia de nubes bajas en el norte, con esas lloviznas en determinadas épocas del año, incluso llegan en ocasiones al verano, y la tendencia sería que ese viento seguiría siendo un viento del nordeste, un viento alisio, pero con más recorrido africano, pasaría sobre parte del norte del continente de África antes de llegar a nosotros, y sería un aire pues más seco y cálido. Hemos tenido alisio durante gran parte del verano, de este pasado verano, y ese alisio era más seco de lo habitual. Hemos tenido un verano sorprendente en la cara norte de las islas de mayor relieve, donde normalmente en el verano el 90% del tiempo tienes la famosa panza de burro, y este año pues casi no se ha visto. El verano del 2011 no desapareció hasta casi finales de septiembre. Entonces está dentro de la variabilidad. Esperemos que sea más bien
un alisio húmedo, no cálido, porque entonces sí que la situación sobre todo de agua se complicaría muchísimo en las islas. ¿Se está tal vez tropicalizando nuestro clima? Síntomas hay de que se está tropicalizando. Es cierto que borrascas como las que nos visitaba a principios de mes, cuando tienen un carácter tropical, arrastran aire más desde el continente, desde zonas tropicales, zonas del suroeste, un aire húmedo y cálido, pues generan lluvias al chocar contra nuestro relieve, además de la inestabilidad que se va formando al chocar distintas masas de aire que van ascendiendo desde el Ecuador hacia el norte. Pero sí que es cierto, se habla de que el agua a nuestro alrededor, las aguas del archipiélago se han ido calentando. Es decir, la corriente fría de Canarias ya no está tan fría como antes. Ya no es tan fría como antes, y que estamos viendo pues que algunas borrascas adquieren una serie de condiciones, una serie de elementos que ya implican cambios. Condiciones tropicales o relativamente tropicales, de todas formas estamos en una zona subtropical, es normal, y bueno, aumentos de temperaturas medias, aumentos de lo que los meteorólogos llaman las noches tropicales, son con temperaturas de más de 20 grados a lo largo de la noche, que no hace tanto frío por la noche, sobre todo en primavera, verano y el otoño, y bueno, parece que sí, que nuestro clima va hacia características un poquito más tropicales que las que hemos tenido hasta ahora, pero claro, estamos hablando de un ciclo que no conocemos realmente, la vida del planeta, y tampoco no conocemos evidencias de que esto no haya ocurrido antes. Bueno, el caso es que durante toda la historia turística de Canarias se han vendido los vientos alisios como que hacen un clima especial para Canarias, un clima primaveral durante todo el año. En este sentido, ¿podemos seguir disfrutando de ese clima primaveral que tenemos en Canarias a pesar de esas modificaciones que va sufriendo los vientos alisios? ¿Por qué Canarias tiene ese clima especial, Vicky? Estamos situados en una zona subtropical, no estamos cerca del trópico de Cáncer, pero sin llegar a él, y quedamos justo, yo te diría que en la frontera, en que nos afectan los vientos y los tiempos del norte, los que pueden afectar a la península, y algunas cosas que nos llegan desde el sur. Y a lo largo de todo el año pues tenemos un clima, en lo que es clima, el resumen de todo el año muy bueno, con algunos episodios pues un poquito más desagradables, pues sobre todo alguna borrasca importante como la de este noviembre, y este año 2012 yo creo que destacarían el gran número de horas de calor, con tantos días de calor y las temperaturas tan altas que hemos padecido pues desde mayo al final de la primavera y durante todo el verano. Antes decíamos cómo el público se tiene que familiarizar con ciertas palabras que utilizan los meteorólogos. En este sentido, mucho se habla de costas, medianías, cumbres. ¿Los vientos alisios afectan de igual manera a las islas en cuanto a su relieve? ¿O también las cotas de cada altitud también es diferente según qué isla? A lo mejor lo que puede ser costas en Tenerife no es lo mismo que puede ser en el Hierro, o las medianías. ¿Cómo explicárselo a la gente para que lo entienda? Mira, por ejemplo, está definido, y donde primero lo encuentras definido es en uno de los planes de lo que sería el plan de protección civil dominante en el archipiélago. Te define la costa como cualquier zona desde el nivel del mar hasta unos 500 metros de altitud aproximadamente. Entre los 500 y los 1500 estarían las medianías. De 1500 a 2000, 2500, pues ya depende de la isla, estaríamos hablando de zonas altas, y ya tendríamos zona de alta montaña por encima de unos 2000, 2500 metros de altura. Tenemos zonas de alta montaña desde el punto de vista climatológico en La Palma, en Tenerife, y también en la cumbre de la isla de Gran Canaria. Medianías, pues más o menos entre los 400 y los 1200 metros, 1300 metros de altitud, que es donde tenemos la población concentrada. El pueblo más alto es Vilaflor, estarían medianías, y ya realmente en el Hierro y La Gomera hablas de cumbre o zonas altas, cualquier cosa que quede por arriba. Y bueno, sí que es verdad que tienen comportamientos distintos el viento. Normalmente el viento en una predicción sería el viento que te encontrarías a nivel de costa, a nivel del mar, un nordeste. En algunas islas ese nordeste pues se nota de forma directa la dirección del viento, y otras por el relieve que hay cercano sufre pequeñas variaciones. A medida que asciendes, que coges altitud, pues ese nordeste de la costa, pues según la época del año, en verano a partir de a lo mejor 900 metros de altitud se puede convertir en otra dirección del viento. La dominante suele ser del noroeste, girado 180 grados. Y en invierno ese cambio de dirección del viento pues se puede producir por encima de los 1500, 1800 metros de altitud, un poco depende del día. Pues durante la borrasca había suroestes a todos los niveles. La semana pasada lo que teníamos era un alisio los primeros días de la semana en costa y un viento del oeste en las zonas más altas del archipiélago a partir de unos 1800 metros de altitud aproximadamente. ¿Y la Panza de Burro, el mar de nubes, dónde se estanca? ¿A qué altura aproximadamente?
Al estar las islas dentro de la influencia de un anticiclón subtropical como el de las Azores, una de las características de ese anticiclón es que tiene una inversión de temperatura. Lo normal en la atmósfera es que la temperatura vaya disminuyendo a medida que vamos ascendiendo con la altura. En las islas se produce un hecho curioso. Hay una determinada altitud que a partir de ese punto, en vez de seguir disminuyendo la temperatura, lo que hace es aumentar. Y después puede aumentar durante unos pocos metros, unos cientos de metros. A partir de ahí vuelve a tener la tendencia normal en la atmósfera, ese descenso de temperatura. Nuestro mar de nubes se estanca justo donde empieza a subir de nuevo la temperatura del aire. Por eso nunca su posición es la misma, la intentas determinar casi todos los días cuando tienes alisio, y por encima del mar de nubes es donde tenemos la dirección del contralicio, le llama mucha gente, la dirección del viento cambiada, pero sigue siendo pues influencia anticiclónica y anticiclón de las Azores. La atmósfera no es un cilindro sin vida, tienes un centro de altas presiones, la Tierra gira y esa masa de aire pues no gira a la misma velocidad que gira la Tierra, y a lo mejor el centro de altas presiones se te queda más atrás, se te queda más sobre el continente africano, y es lo que te da los cambios de viento en altura. Vamos a hablar de un fenómeno que no nos ha tocado a Canarias, pero que ha creado cierto interés desde el punto de vista científico. Hablamos del huracán Sandy. Tal vez porque tocó Nueva York, se le dio un valor más alto del que podría tener otro huracán, Victoria. Personalmente yo creo que sí. El huracán Sandy también pasó por Cuba y por toda la zona del Caribe, pues siendo huracán, porque realmente Nueva York llega como tormenta tropical. Y bueno, se le dio un hecho relevante porque llegaba a Nueva York como tormenta tropical, algo que bueno, que es bastante difícil que ocurra, pero ha ocurrido y probablemente volverá a ocurrir en otras ocasiones, y que después se dan una serie de condiciones que se volvería a convertir en lo que ya se conocía como la tormenta perfecta. Pues esta vez la situación era muy parecida. Yo realmente a Sandy no estuve haciendo mucho caso. Yo sé que los medios de comunicación estaban pendientes de Sandy, pero mientras estaba Sandy acercándose a Nueva York, nosotros teníamos una borrasca importante pues al oeste de las islas, que se había gestado de los restos de la tormenta tropical posterior a Sandy, que fue Tommy, que no se fue hacia la zona del Caribe, sino que se quedó en el Atlántico, acabó dando lugar a una borrasca y fue la que nos dejó a nosotros pues las lluvias de principios del pasado mes. Pero yo creo que sí, que a Sandy se le ha hecho mucho caso porque se acercó a Nueva York. Los destrozos y el número de muertes es muy importante, incluso supera a los que dejó a su paso por la zona del Caribe. ¿Pero es normal que esos huracanes suban tanto al norte? Pues cada vez están haciendo cosas más anormales. No sé si recuerdas Delta en el 2005, en la temporada del 2005, Delta llegó a pasar por Canarias. Siempre nos había dicho la teoría que bueno, los huracanes y las tormentas tropicales en el Atlántico Norte parten de la zona de Cabo Verde y se dirigen hacia la zona del Caribe, y ya ha habido episodios en que no, en que siguen trayectorias distintas. Nadine es el ejemplo claro de que eso también ha ocurrido pues este año. Tuvimos a Nadine muy cerca de las islas, todos pendientes. Bueno, hay que ver lo que se creó a raíz de Nadine, ¿no? Nadine de Nadine, todo se veía mucho en las redes sociales, porque al fin y al cabo prácticamente se nos asustó, pero pasó prácticamente de largo. Claro, Nadine tuvo un comportamiento un poco anómalo y llegó un momento que era difícil predecir cuál iba a ser su comportamiento. Realmente, pues un elemento de este estilo, pues puedes hacer una predicción de comportamiento, la hace el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, y bueno, en algunos momentos la llegó a acercar y estuvo a 900 kilómetros del archipiélago. Con el comportamiento errático que tenía había que vigilarla. Lo que pasa que al final, pues mira, al final no pasó por las islas. Muchos aficionados querían. Yo sinceramente desde el punto de vista personal ya viví Delta, prefiero no vivir otro sistema de este estilo, y se quedó en nada. Y tuvo también mucha repercusión precisamente porque hay muchos aficionados y hay mucha gente que sigue, pues Internet tiene muchas herramientas para intentar hacer tu propia predicción, y mucha gente pues acercó a Nadine más de lo que realmente Nadine estuvo en las islas, y se creó una cierta alarma. Estamos viendo incluso desperfectos que ocasionó la tormenta tropical Delta. Tal vez fue la primera tormenta tropical catalogada o del que históricamente se tuviera referencia que tocara Canarias. Después del paso de Delta se estuvo investigando un caso similar del año 1975. En el 75 pues todavía no se le daban nombres a lo que son tormentas tropicales, y la Agencia Estatal de Meteorología hizo su investigación y llegó a concluir que bueno, que es bastante probable que esa perturbación del 75 pues también fuera del estilo de la tormenta tropical Delta.
y quizás pues el famoso aluvión de 1826, que se ha cumplido pues años hace muy poquito, el 7 y 8 de noviembre de 1826, pues por lo que se puede deducir de los archivos históricos, pues tuvo características más que de tormenta tropical, pues yo te diría que casi de huracán. Y Vicky, hablando de nombres, ¿por qué se le ponen nombres de personas a los huracanes? Por lo visto esto parte desde el siglo XIX, de un meteorólogo que empezó a ponerle nombres de mujer a algunas perturbaciones importantes que veía. ¿Y son de mujer? Ya no, desde el año 70 a partir del 78 se empiezan a utilizar nombres de hombre y de mujer, y en el 79 ya lo que es la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio Meteorológico de Estados Unidos pues deciden utilizar nombres de mujer y de hombre, se utiliza todas las letras del alfabeto y se elige un nombre, se hace una lista. Se hacen realmente 6 listas, la lista vale cada 6 años, se vuelve a repetir, salvo que algún huracán pues haya tenido un poder destructor muy grande, entonces se elimina ese nombre de la lista y se incluye otro pues con la misma inicial del alfabeto. Nombres retirados tenemos al Mitch, tenemos al huracán Andrew, tenemos pues Katrina también, que han ido desapareciendo de la lista y bueno, se irán repitiendo en los próximos años. Volveremos a oír nombrar un Sandy dentro de 6 años, podríamos tener un Sandy, o podríamos tener alguna de los nombres del 2005 que tan famosos se hicieron, como Vince, que llegó como huracán casi al suroeste de la península, pues los volveremos a ir oyendo. Se irán repitiendo poco a poco, pero como la memoria meteorológica es corta, 6 años, pues no, uno no se acuerda. Bueno, el caso es que la información meteorológica ya hemos visto cómo ha cambiado a lo largo de los años, de cuando nos servían esa información meteorológica en blanco y negro, Vicky, pero con el paso de los años se habrá notado también los métodos, la instrumentación que se viene aplicando en el mundo de la meteorología. Sí, todo ha evolucionado. Yo creo que más que los elementos de medición reales, lo más que ha evolucionado son los modelos de predicción. Antes el hombre del tiempo, la mujer del tiempo siempre se equivocaba. Ahora ya el índice de acierto, está mal decirlo, pero sí que es cierto que... Tal vez los canarios siempre nos quejamos que nos ponían siempre la misma previsión, ¿no? Las nubes al norte y el sol al sur. Eso ya ha ido cambiando, es más preciso. Es más preciso, sí, pero mira, los mismos compañeros meteorólogos de la península, cuando, bueno, por serie de cursos y demás coincides con ellos, te reconocen que bueno, miran el tiempo de las islas un poco por arriba y acaban poniendo nubes y claros, que más o menos es el tiempo habitual, y a veces se les escapan pues episodios importantes porque, claro, estamos más alejados del continente y se olvidan un poquito de nosotros. Sí que ha cambiado, y yo creo que el primer propulsor del cambio en el archipiélago, la meteorología del archipiélago, fue Paco Montes de Oca, sus presentaciones en televisión española, que colocó el archipiélago en un sitio relevante y fue el primero que nombró las medianías a nivel peninsular, y mucha gente, cuando hablas con meteorólogos de fuera, saben lo que es las medianías, saben lo que son las zonas altas y te reconocen que es por Paco Montes de Oca. Y cuando tú haces la previsión del tiempo para cualquier jornada, Victoria, ¿qué parámetros sigues? ¿Dónde te fijas? ¿Dónde consultas? Bueno, hay muchos modelos de predicción meteorológica en Internet. Yo utilizo varios, no utilizo uno solo. El modelo no es la predicción definitiva de lo que vas a tener, y más porque la posición que tiene el archipiélago dentro de esos modelos, ya te dije antes que estamos en un sitio entre condiciones de norte y condiciones de sur, pues no siempre son muy acertados. El paso de los años te va diciendo cuál es más acertado en cada situación meteorológica que tengas, y bueno, un modelo te puede poner, por ejemplo, en las lluvias de principios de este mes, pues que podían caer 100 litros en 7, 8, 9 días, y al final te caían 100 litros en un día, y también depende un poco del predictor, de tu manera de trabajar, determinar si esa predicción se va a cumplir, si realmente va a llover o no. Ningún modelo con viento alisio, por ejemplo, te marca lluvia en la vertiente norte, y sabes que, bueno, según de dónde venga exactamente el viento, pues esas nubes pueden llegar cargadas de humedad y al relieve hacia el resto y acaba lloviendo. Es un poquito de todo, un poquito de tecnología y un poquito también de intuición y conocer el territorio, porque todos esos modelos son de escala sinóptica, es decir, de miles de kilómetros. Las islas son muy chiquititas, tienes que venirte a modelos de escala mucho más corta, y eso tecnológicamente todavía esos modelos pues no te dan buenos resultados. Y por eso todavía existen los predictores, no hace la predicción solo un ordenador, incluso a nivel general pues, de países o a nivel global del planeta, la predicción la sigue haciendo una persona
viendo todos los resultados que te ofrece el ordenador. Bueno, les puedo asegurar que Victoria está más que acostumbrada, que los compañeros, también la gente en la calle, supongo, Victoria, te pregunten, bueno, ¿y qué tiempo vamos a tener para la próxima semana que me voy de vacaciones o voy a pasar el fin de semana en tal punto de Canarias? ¿Hasta qué tiempo tiene de fiabilidad la previsión que puedas dar en el día de hoy? Si tenemos un alisio en verano, que se mantiene, que ves que se mantiene durante muchos días, pues la predicción va a cambiar muy poquito. En otoño, primavera, en invierno la situación cambia. Realmente está demostrado que una predicción de escala sinóptica, lo que te dan los modelos, son fiables al 100% a 48 horas, casi fiables al 100% a 72 horas. A partir de ahí, pues a veces intuyen cosas que al final suceden, pero hay ocasiones en que los cambios son muy importantes. No más allá de 3 días, no más allá de 3 días, y además con determinadas situaciones meteorológicas a veces no puedes garantizar exactamente qué va a pasar ni siquiera a 24 horas. Es muy difícil hacer una predicción completamente acertada de viento y es absolutamente mucho más difícil hacer una predicción acertada en cuanto a lluvia, así que hay algunos parámetros que, bueno, que más de 48 horas no. ¿Y los meteorólogos se fían mucho de la tradición oral, de lo que nos dejan nuestros abuelos? Ahí están las cabañuelas, muchos dichos populares que tienen mucho que ver con el tiempo. ¿Hasta qué punto son fiables, Victoria? Yo creo que hay cosas que sí son fiables, porque son fiables en la zona donde se encuentran. Cuando el Teide tiene el sombrero, normalmente acaba lloviendo antes o después, 24, 48 horas. El que el sombrero aparezca es porque hay una serie de condiciones meteorológicas determinadas. Antes nuestra gente mayor no lo sabía, pero si veía el sombrero sabía que acabaría lloviendo. Y hay otras predicciones como las cabañuelas a más largo plazo, que hay temporadas en que sí se cumplen y temporadas en principio en las que no, pero bueno, a lo mejor justo la zona donde se hizo la cabañuela sí que se cumple la cabañuela por completo, pero no de forma generalizada, que es lo que al final pues en los medios de comunicación utilizamos. La cabañuela del otoño decía que iba a ser un otoño seco y cálido con un par de episodios de perturbaciones, unas de viento y otras de lluvia. La de viento y lluvia, la primera, ya la hemos tenido. Vamos a ver si el resto de fechas que nos dio, por ejemplo, don Horacio Dorta, que es un señor que hace las cabañuelas en Tenerife, muy conocido en el archipiélago, pues se cumplen, porque bueno, tampoco estaba tan desencaminado. La primera borrasca se formó casi los días que él decía, no llovió los días exactamente que él decía, pero sí que se formó esos días. Y el siguiente episodio de lluvia también más o menos está en fechas. Lo que pasa que con la primera borrasca llovió muchísimo y a lo mejor eso no entraba dentro de la previsión de la cabañuela. Bueno, también me suena cuando algún abuelo dice, me duelen las rodillas, eso quiere decir que va a llover. Esos caminitos que se forman en el mar, esas carreras que se forman en el mar, Vicky, no sé hasta qué punto también son indicios de que algo va a pasar. Incluso hay un dicho que dice, monte claro, mar oscuro, chubasco seguro. ¿Todo esto hay que hacerle caso? Lo del mar yo también he comprobado que sí, que cuando ves esos caminitos más brillantes en el mar, pues acaba lloviendo, y si no acaba lloviendo es que hay alguna perturbación importante a pocos kilómetros, entre comillas, de las islas, y nos vemos afectados al menos por parte de la influencia de su viento, y vemos que sí, que lo que nos está mostrando es inestabilidad. Cuando nos vemos perfectamente de una isla a otra, pues también se intuye que hay inestabilidad cercana, aunque al final no llega a entrar. También Gran Canaria dicen que si se ve Fuerteventura es agua segura, hay bastantes dichos de ese estilo, y yo creo que a lo mejor no al 100%, pero algo hay que hacerles caso. Y hay que hacerle caso también a lo que pasa en nuestro espacio, a los cuerpos celestes que nos rodean. ¿Tienen que ver o influyen también en nuestro devenir meteorológico, Vicky? La luna influye en las mareas, el movimiento del mar, también el sol en determinados momentos del año, porque está más cerca o más alejado de la órbita de la Tierra, y sí que se habla de clima espacial. Yo no me he metido en ese tema de lleno, pero sí que hay estudios de clima espacial, porque bueno, una gran tormenta solar pues podría afectar, por ejemplo, a todas las comunicaciones de nuestro planeta, que están ya condicionadas por los satélites, y una gran tormenta solar podría afectar al funcionamiento de los satélites y afectar, pues entre otras muchas cosas, a las comunicaciones y a medios como la televisión. Tenemos una profecía maya a la vuelta de la esquina, el 12 del 12 del 2012. ¿Ocurrirá algo en lo referente a lo climático? No tengo ni idea, la verdad, no tengo ni idea.
porque se habla de muchos cambios en el clima, pero tal vez eso es lo que estamos notando ya actualmente, ¿no? Que es algo que tiene que ver con la mano del hombre y que lo estamos sufriendo en los últimos años. Bueno, ya casi para finalizar, sabemos que no son fiables las previsiones de hasta las 72 horas, son más o menos el 100% de fiabilidad, pero podemos ya hablar un poco de cómo va a ser este invierno que nos espera. Hemos visto que hemos empezado con un otoño prácticamente lluvioso, y el invierno, ¿cómo se presenta, Vicky? ¿Qué modelos pueden manejar que les pueda dar algún tipo de información? Yo a estas alturas no sabría qué decirte. En general parecía que iba a ser un otoño normal, pero ¿qué es normal? Pues normal en las islas en otoño es que llueva y que nos visiten pues algunas perturbaciones como las que estuvimos a principios del mes de noviembre. Esperemos que llueva porque tras más de un año y medio de sequía en las islas necesitamos que llueva, sobre todo para la agricultura, y que no haya, por ejemplo, temporales de viento como el que también padecimos en noviembre. Toca en invierno que llueva un poco y que haga frío, y que después la primavera sea algo más tranquila y que no tengamos un verano tan caluroso como el de este año 2012, que hemos tenido pues muchos episodios de calor muy seguidos, de muchos días de duración y con temperaturas pues bastante altas, por entre 35, 40, 45, casi 45 grados en algunas zonas del archipiélago, que no son temperaturas a las que realmente estemos acostumbrados en las islas. Nuestros episodios de calor de constancias anteriores duraban 2, 3 días, desaparecía, volvía cierta normalidad, y ahora cada vez se extienden más en el tiempo. Puede estar hasta una semana con unas temperaturas a las que nosotros en las islas no estamos acostumbrados. Bueno, se nos ha acabado nuestro tiempo, Vicky. Hemos hablado sobre nuestro clima, sobre nuestro tiempo, sobre todo centrado aquí en Canarias, y darnos por lo menos a conocer algunos parámetros que hasta ahora también eran desconocidos por parte de la población. Gracias, Vicky. Buen día. Hasta la próxima. Bueno, ya saben, como siempre, que les cito para el siguiente programa de 30 minutos. Siguen con la programación de Televisión Canaria. Que disfruten del día. Adiós.